Bueno, pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, segundo invitado del canal. Él es Juan Francisco Torres. Para los compas es el Juanfran. Él es psicólogo de profesión. Para tu mamá es Israel. un saludo al Isra, que es el Isra que debe estar pasando en la mente de mi madre. Pues igual, le mandamos un saludo al Isra, ¿no? Un saludo para Isra, también de hecho. Creo que soy de ese amigo que confunden siempre las mamás, porque para la mamá de Oscar soy Israel, para la mamá de Israel soy Juan José, y podría citar otras 5 o 6 mamás que Juan Daniel, Juan José, Juan Esteban, entonces... ¿Quién quiere ser hoy, Juanfra? ¿Quiere ser Juan Mi personalidad de siempre, Juan Francisco. Sí, el normal, el normal. El estándar. Ajá. Muy bien, para entrevistar al estándar, para que esto no sea como tan fragmentado. Bueno, Juanfran es licenciado en psicología, maestro en investigación, pero lo importante aquí es que es una piolototota en cómics y en el mundo de los videojuegos también es un gran entusiasta y gran conocedor, y es para lo que trajimos aquí, para preguntarle qué opina de la nueva versión de Cuna de Lobos que va a salir, Juanfran. ¿Con quién te dije que iba a salir? Paz Vega, güey. Sí iba a estar chida, ¿no? Sí, yo no sé. Con Paz Vegas no tuve la fortuna de ver la original. Entonces... tienes que ver la original. Sé algunas cosas al respecto de la historia, pero no la he visto yo con mis propios ojos. Muy bien. Entonces sería una buena oportunidad para introducirme al mundo. Tienes que verla. Definitivamente tienes que verla. Es una de esas pocas novelas que realmente vale la pena ver. Pero ya fuera de pedo, ya la neta sí te trajimos a hablar de cómics y de videojuegos. Muy bien. ¿Para qué te decimos que no? A ver, Juanfra, cuéntanos un poquito, pues no sé, ¿cómo fue tu introducción al mundo del cómic en particular? Que es como... Yo creo que es con lo que más te identifico, más que con otra cosa. Pues realmente la introducción al mundo del cómic fue cuando era niño. Uno de mis tíos paternos coleccionaba todos los cómics del Hombre Araña, los que se publicaban aquí en México. Entonces, cada sábado por la noche iba a visitar a mis abuelos y mi tío guardaba todos sus cómics en uno de los cajones. Ya cuando se salió a hacer su vida, a estar con su esposa, igual ahí dejó sus cómics. ¿Te los agenciaste? Entonces me los agencié completamente. Huevo. Entonces cada sábado llegábamos en la noche. Mis abuelos y mis papás platicaban entre ellos. Y pues yo mientras estaba leyendo cómics del Hombre Araña, debía tener 5 o 6 años. Y realmente esa fue mi primera introducción. Me valía verga lo que eran los números. O sea, no era como que leyera el 1, el 2, el 3. O sea, mi tío tenía todos dispersos. No me ponía a ordenarlos porque era un completo desmadre. Entonces bien podía leer el 270 y después el 340. No tenía una cronología. Pero así fue como fui conociendo a los personajes. Uh-huh. Que era pues, Peter Parker, Spider-Man, el Castigador Punisher, era Doctor Strange, también salía, Black Cat, el buitre. Recuerdo mucho cuando el Doctor Octopus se intenta casar con la tía May, que sí, estaba medio bizarra esa... Es una historia completamente bizarra. Y que de hecho volví a revisitar algunos porque también a esa edad creo que pues no me di cuenta de muchas cosas. O sea, lo que me llamaba la atención era el Hombre Araña peleando y sus poderes. Sí. Pero hace poco revisité la colección de mi tío. Y, por ejemplo, chequé cuando al buitre le detectan cáncer. Y que va a hablar con la tía May. Porque él es el culpable de que fallezca el segundo esposo de la tía May. Hay un problema ahí. Entonces, va precisamente a platicar con la tía May. Peter Parker se asusta. Va a proteger a la tía. Y escucha la conversación y simplemente le dice así como, oye, discúlpame por haber hecho esto, estoy pasando por una etapa de cáncer, tal. Y son como momentos así como más íntimos más que de personales, niño. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, yo siento que hay un momento en todo lector uh-huh. que existen las obras que primero te meten a ese mundo, ¿no? Claro. Esas son las que te atrapan. Pero llega un momento en que tú lees una pieza en particular que te hace darte cuenta del lenguaje que tiene el cómic, ¿no? O sea, claro. que no es tal cual solamente que me gustan los personajes o que me gusta la historia. Que de verdad te das cuenta de la sintaxis que tiene la disciplina. Para ti, ¿cuál hubiera sido ese número o esa pieza en particular? Para mí fue muy curioso porque dejé de leer cómics durante muchísimos años. O sea, mi época de adolescencia ya casi no leía. Eran muy pocos. Y realmente hasta la universidad los retomé. Y la serie con la que empecé fue Injustice. Estaba esperando algo más ligero. Y los tomos de Injustice son 22 páginas. Te los lees
en 5 minutos. Y realmente el año 1 a mí me gusta bastante porque parece mucho tipo Game of Thrones. O sea, nadie está a salvo, todos mueren. De hecho, la muerte de Green Arrow en el año 1 me parece de las mejores que he visto escritas en mucho tiempo en los cómics. Es muy interesante. Y posterior a eso, pues me puse en contacto a ver qué había pasado en todos estos años. Porque pues sí, seguí algunos eventos, Secret Wars, los Dark Avengers, las crisis en DC. Pero pues no las leía directamente, sino todo por internet a ver qué había pasado. Y el que retomé ya directamente fue Sandman, de Neil Gaiman. Y para mí esa fue la obra que precisamente, como dice Charlie, o sea, ese vocabulario del cómic, esa juxtaposición de imágenes y de escrito que podría escribirlo Will Eisner, fue cuando lo vi plasmado ese potencial en Sandman. Lo que hacía Neil Gaiman con sus historias, particularmente me gusta mucho lo que hizo en el número cuando sale Muerte. Sí, man. Todos los estilos, o sea, cómo va contando la historia, cómo va acompañando a Sandman a muerte, cómo se va recitando este poema. Y me parece algo increíble lo que hicieron ahí. Y continué con Sandman y creo que fue precisamente esta parte que dices, o sea, el darme cuenta del potencial que tiene el cómic como medio. Y por ejemplo, tú desde tu perspectiva académica, ¿cuál es la lectura que haces porque estamos hablando hace un episodio precisamente de que la diversidad de cada uno de los lectores da no solamente da una variedad a la lectura de una misma obra, ¿no? O sea, no se encajona en una sola cosa. Entonces, desde tu perspectiva académica, ¿tú qué retomas del cómic o cómo lo implementas ya sea en tu lectura de una disciplina o en la otra? Claro, de hecho, es que hay análisis muy interesantes de psicología. Obviamente puedes hacer análisis de personajes, desarrollo de personaje. O sea, cómo puedes identificar a tal personalidad en algún momento, cómo va progresando, incluso historias de desarrollo. Hace poco hicimos una presentación sobre psicología en los cómics y precisamente yo abordé el tema de la noción de muerte, cómo se va formando los niños, y usé Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel Bá, del dúo de gemelos brasileños. Exactamente. Y ahí lo que me parecía muy peculiar es que precisamente Fabio Moon y Gabriel Bá lo que abordan en diferentes capítulos es la vida de un mismo personaje, que es Brás de Santos Oliva. Bueno, vale, aborda esta obra en diferentes etapas del personaje, cuando tiene 4 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 70 años. Y ahí se ve muy marcada precisamente esta evolución de una noción de muerte. O sea, como cuando eres niño, pues realmente no entiendes la noción de muerte. Solamente aquello que experimentas, o ya sea que las mascotas fallezcan, y el cómo los adultos te van explicando qué es la muerte. Pero realmente como niño hasta los 6 años, si hablamos de psicología ya formalmente, hasta los 6 años se tiene una noción de muerte como tal, que es irreversible, que puede ser por diversas causas, y pues que también no es algo como que simplemente dejó de funcionar el sistema, sino que hay antecedentes de salud y cómo se van vinculando todos ellos. Entonces, bueno, por ejemplo, rescato esto de la noción de muerte, pero también particularmente lo que me llama a mí la atención es que era la parte del lenguaje. La parte del lenguaje en el cómic, porque en la investigación que yo hacía mucho en la maestría era referente a cómo se va desarrollando la comunicación preverbal con los niños, cómo se comunican a través de gestos, pero precisamente cómo esta comunicación llega hasta ser verbal. Y particularmente, que de hecho me gustaría hacer un ensayo al respecto, estaba leyendo Preacher de Garth Ennis y lo vinculaba mucho con lo que decía Austin, porque él habla de que hay 3 niveles en el lenguaje. Que no solamente se puede hacer un análisis del lenguaje a través de lo formal, que es lo gramatical, que es a través de los axiomas, que es a través de la estructura, sino también qué efectos tiene el lenguaje en las personas. Y hay esta parte prelocutiva, que lo que hace la parte prelocutiva es el efecto que tiene el lenguaje en el que lo recibe. La parte locutiva es tal cual lo que se dice. Y la ilocución es... A ver.
ahorita se me fue precisamente... lo ilocutivo es la intención con lo cual lo dices. Uh-huh. Entonces, a mí se me hacía muy interesante porque en el cómic tal cual podemos ver el lenguaje escrito a través de los globos. Uh-huh. A través de, ya sea de diálogo, a través de pensamientos o incluso a través de cajas de diálogos para describir la situación. Y precisamente la elección de la fuente tipográfica, la elección de la forma en que va a tener el globo, los paneles, el cúter y este tipo de cosas ya forman parte de lo que tú mencionas, ¿no? Y una intención más allá de solamente el texto, y solamente el lenguaje como interpretación de letras solamente, ¿no? Exactamente. Y más particularmente me llama la atención esto de Preacher, porque si no han visto la serie, no han leído el cómic, en pocas palabras... Mejor lean el cómic, por favor, porque... Sí. Está chida la serie, pero el cómic es una... Literalmente es una odisea, un viaje con estos güeyes y es una pinche chulada. Sí, no, totalmente de acuerdo. La serie es una buena adaptación, pero es más adaptación que fiel. Entonces, les recomiendo más el cómic. Pero en pocas palabras, un predicador, Jesse Custer, de repente es poseído por una entidad que es mitad ángel, mitad demonio. Y lo que puede hacer es que cuando usa la palabra de Dios, literalmente lo que dice es obedecido por los otros que lo escuchan. Entonces, esta parte perlocutiva se me hace muy llamativa. Porque tal cual, o sea, como nosotros podemos usar la parte más imperativa, o sea, el siéntate, pero no quiere decir que siempre se te obedezca en el siéntate. Uh-huh. Exactamente. O sea, tú lo haces con esta intención, pero a lo mejor la otra persona no lo obedece. Y hay una parte que particularmente se me hace muy interesante y es muy macabra, porque Jesse se enoja con un policía y lo que le dice es fuck yourself. Y se lo toma muy literal, precisamente con esta parte perlocutiva y con el poder de la palabra de Dios. Y pues ya se imaginarán lo que hace. Es hombre, entonces se arranca cierto miembro y pues se viola a sí mismo. Y es una parte muy interesante porque... El pene se lo corta y se lo mete por el ano. Y así no nacen los niños, no se preocupen. Pero aquí normalmente la gente no se arranca el pene para generar vida. Pero bueno, ok. Puede ser una práctica distinta. Y entonces esta parte precisamente de lenguaje en el cómic me llama mucho la atención. Porque pues como seres sociales no vemos las palabras, no las percibimos. Pero el cómic tiene esa particularidad muy interesante. Hay una dimensión, digamos, que pertenece únicamente al estrato del diseño dentro de la sintaxis de cómic, que nosotros no lo experimentamos en nuestro diálogo verbal, digamos, en la realidad, entre comillas, súper entre comillas, pero que, digamos, se puede experimentar en la lectura del cómic. Juanfra, vamos a llegar al final de nuestra primera sección. Ahorita vamos a pasar a la siguiente. Ahorita vuelven a escuchar después de la cortinilla. Bueno, Juanfra, no mucha gente sabe, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido, según yo, tú no vas así por la calle así contándole a la gente, fíjate que no, creo que no. Pero ahora un poco más de gente va a saber, los 30 que nos escuchan usualmente. ¿Tú alguna vez hiciste traducciones de algunos cómics? Tengo entendido que hiciste traducciones de Guardianes de la Galaxia, del inglés al español. Así es. No sé si llegaste a hacer traducciones de algún otro cómic aparte, o no sé, o si llegaste a hacer alguna otra actividad además de traducir. Estuve trabajando en un grupo que precisamente son maquetadores, o sea, uno traduce y el otro va poniendo esta traducción a los globos y le va dando la tipografía necesaria. Y precisamente como dijiste, estuve con Guardianes de la Galaxia en la etapa cuando estuvo Bendis. Se me hacía entretenido, pero Bendis en sus últimos momentos de Marvel no era muy bueno, que digamos. Ahorita que está en DC solamente he leído Superman, parece que va mejorando un poco, como que se acopló más acá con DC. Y traduje más de Marvel, sería Deadpool. A mí Deadpool me costó mucho trabajo. Sí. Porque muchos precisamente... modismos. No solamente modismos, la traducción tal cual no. Pero es algo que se me hacía muy interesante ya en la práctica. Porque al momento de traducir tenías que elegir ciertas palabras y ciertas expresiones que pudiera decir o no el personaje. Te tenías que adaptar mucho a la personalidad del personaje. Sí. Y adaptar esa traducción al español. Entonces,
Deadpool, con los chistes que hace, a mí me costaba trabajo. Como precisamente darle ese toque más... pues y más del personaje, porque no sabía si un fuck, adaptarlo como joder, o pinche, o puto, o mierda. O sea, o como qué palabra sería la adecuada que Deadpool diría en español en lugar de fuck. Verga. A la verga, o sea, no. Entonces, ese fue el detalle. Y también porque, siendo muy honesto, no he leído muchos cómics de Deadpool, entonces no tenía cierto trasfondo del personaje. Sí, no lo tenías tan interiorizado como para saber, sí, este es Deadpool y Deadpool siempre va a reaccionar de esta forma en cierta circunstancia. Exactamente. Sí. Y comencé con Capitán América. Me hubiera gustado seguir con Capitán América porque es de mis personajes favoritos de Marvel. Y precisamente se me facilitaba más porque era más la seriedad. Ajá. O sea, era más un lenguaje más formal. Era elegir, pues precisamente como estos discursos de la libertad. O sea, tenías que ser como muy preciso y me gustaba muy más. Propio. Ajá. Y fue también el último, que de hecho ese lo llevé a la conclusión, que era Uncanny Avengers, creo que fue como la reedición, que era con Hawkeye, mientras fue lo de Secret Empire. Y me gustó bastante, era una buena serie, no era como algo principal en ese momento, pero era interesante también traducir a Hawkeye porque no es un personaje muy principal en el universo Marvel, pero tiene una historia muy interesante. Y está entre estos personajes más tipo Scott Lang, como el hombre de hormiga, sí, que son medio graciosos, pero no tanto es tipo Peter Parker o Deadpool. Y por ejemplo, en el ejercicio de comunicación, ya todos sabemos que hay un canal, un mensaje, un emisor, un remisor. Que a fin de cuentas, algo que hace interferencia en eso es la barrera del idioma, ¿no? Del lenguaje con el que uno nace. ¿Tú cómo abordas, por ejemplo, esa barrera o esa diferencia de canal o con qué lo relacionas respecto a tu propia materia de estudio? ¿A qué me refiero? A que a lo mejor un tipo de fuente tipográfica, me vuelvo a remitir a las letras, tiene alguna connotación en un país, pero en otro tiene una diferente, ¿no? O sea, ¿qué parte de esa fenomenología nos puedes exponer aquí, por ejemplo? Claro, mira, esa parte más la hablaba con los maquetadores, que trabajé con chavos muy talentosos en ese aspecto. Y realmente lo que buscábamos ahí era preservar más la tipografía de origen, lo más que se pareciera. Aunque sería muy interesante pensar en los distintos tipos de tipografía y cómo los asociamos en los diferentes países y culturas, porque, o sea, pienso más en el estilo gótico, sí, que es algo más europeo, y aquí, tal cual, los latinoamericanos no tuvimos un estilo gótico. Exacto. Entonces, y era lo que te iba a comentar, porque, por ejemplo, y también si te interrumpo algo así, me dices y ya me cae la verga. Pero, por ejemplo... Lo estás haciendo. Cállese usted. No, por ejemplo, Nate Piecos de Blambot, por ejemplo, una vez la otra vez vi un tweet muy interesante que hacía sobre el diálogo, el tipo de diálogo que tiene Thor, ¿no? Y él decía, es que yo preferiría que Thor... Bueno, para poner un poco en contexto, la tipografía que usan para el diálogo de Thor es así como celta, ¿no? Tiene como este tipo de estilo de letra. Y él decía que él hubiera preferido que optaran por una forma en el globo de diálogo que en la tipografía, porque salta demasiado a la vista y otros países no tienen la misma connotación de lectura. Sí. Por ejemplo, ¿tiene que ver esto con lo que estabas comentando? ¿O tú cómo abordarías ese problema, por ejemplo? Pues sí, totalmente tiene que ver con lo que estábamos abordando, con lo que estaba platicando. Y creo que precisamente en este caso, aquellos que están familiarizados con el cómic, por ejemplo, cuando hablas de Thor, si se tiene este bagaje de que es un dios nórdico, a lo mejor nosotros no usamos mucho esta tipografía celta, pero por asociación sencilla sí se ve como tipo referente a Thor. O sea, verías como esa tipografía más adecuada para Thor que para Capitán América, por ejemplo. Tal vez aquí en mi parte, te soy honesto, ese trabajo se lo dejaba más a los maquetas. Yo lo que me cercioraba sí era como de resaltar las palabras y que se pareciera lo más la tipografía posible. Porque con ellos sí platicaba mucho esto.
de que era, por ejemplo, una escena donde... ese también fue muy, muy bueno. Un cómic de Sean Alexander que se llama... Ay, ahorita se me fue el nombre, a ver si recuerdo. Pero era una escena de... Aparece un fantasma y, o sea, está como con una profecía apocalíptica. Entonces, era un estilo de letra muy particular. Pero era lo que hablábamos, o sea, es que no puedes poner cualquier fuente para eso. Era lo que me decía el maqueta. O sea, no te puedo poner Time New Roman para poner esta profecía apocalíptica. Comic Sans. Exactamente, no se va a ver serio. O sea, tienes que dar lo más parecido posible. Sí. Entonces, tal vez yo a lo que me refería más o a lo que me dedicaba más, que era la traducción. Y para mí mi reto principal, pero también fue un diálogo muy interesante, es que la página traducía para toda Latinoamérica. Entonces, sí era adecuar ciertas palabras que ya ni siquiera lo pienso. O sea, nosotros hablamos español mexicano, realmente. Entonces, yo le mandaba una traducción a un maquetador, Diego, que saludos, de Argentina. Y de repente me decía, oye, ¿a qué te refieres con esta palabra? Ajá. O sea, ¿de qué se trata? Sí. Y ya le explicaba, no, pues mira, es más o menos... ¿Cómo que tortas de resistol? Sí, ¿Qué es eso? ¿Cómo que pejepesos, güey? O sea, ¿a qué se refiere eso, güey? ¿Cómo que tortas de resistol? ¿Cómo que güey? Porque ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es güey? O sea, como también, o sea, si los chilenos que también platicaba con ellos y pues mucho era de weón. Sí, claro. O sea, la wea y la wea y güey, ¿qué significa la wea? Pues la wea es todo para ellos. O sea, es como esa madre. Nosotros podemos decir, pues esta madre o esa otra madre. Es como para nosotros el güey y el ahorita. Ajá. Es el todo y es el siempre. Sí, exacto, ¿no? Está... Así. Está en ese lapso. Qué buen nombre para un libro de académico. ¿Cómo? El güey y el ahorita. El güey y el ahorita, el todo y el siempre, así nada más. Escrito por Martin Heidegger, a huevo. Pues claro. Sonaría algo muy de él, de hecho. Y bueno, creo que el reto también es precisamente adaptar a la cultura muy gringa. Porque en mi traducción había chistes totalmente estadounidenses. Que de hecho eso creo y lo entendí más haciendo el trabajo. Lo hacen muy bien los narradores en español. La traducción al español, por ejemplo, en Shrek. O sea, sí, adaptar esos chistes muy gringos al español. A veces la intencionalidad es que haya un chiste y no necesariamente el chiste en particular. Exactamente. ¿No? O sea, y eso era lo importante. Y particularmente también, por ejemplo, me pasó con Hawkeye, que el escritor que lo hacía usaba muchísimas referencias al viejo oeste. Y eso a mí particularmente me gustaba. Pero sí era, yo como traductor, que no sé si era bien o mal, porque también siento que a veces es tomar mucho de la mano al lector, pero siento que a veces es necesario. Porque yo sí ponía poquitos, o sea, como notitas. Esta película se refiere a un western de 1960, tal. Esto refiere al libro vaquero. Esto refiere al libro vaquero, página 2, ¿qué tal? Entonces, precisamente esta parte de, bueno, investiga, pero también no sé qué tanto sea bueno, porque el lector a veces se puede quedar en eso. Ok, ya me dijeron que es una película de western, sí, y me vale madres. Sí. Pero, pues bueno, creo que lo dejé de hacer porque, pues, la maestría ya está bien, cabrón, hacer una pinche tesis en 2 años. Sí. Qué bueno que ya terminamos con esa madre. Un saludo a todo el comité tutorial. Yo por eso me tomé 3. Porque tú podías, cabrón. Sí, no, créeme. No, sí. A nosotros danos 5 años y nos tomamos 6, ¿no? No por nada, sí. AMLO se tomó 7 años en pasar licenciatura, güey. O sea, te dan la oportunidad y la tomas, güey. Yo también lo hubiera hecho, yo no critico, güey. No, sí, pero todavía le va a costar menos años. Solamente ese sexenio para arruinar México, güey. Eso va a estar interesante, ya lo veremos. No se crean, no vengo a hacer proselitismo político de ningún modo aquí. No tanto, pues. No tan descarado. Súper sublime. Entonces... Y bueno, volvemos a esta siguiente sección en la cual pues vamos a hacer un ligero cambio de campo, de tema, pero no sin antes pasar con una cuestión más con respecto al cómic que tiene aquí nuestro querido Juanfra.
Pues una recomendación porque es una obra que yo acabo de leer y es muy interesante. Es cómic latinoamericano, no había leído mucho al respecto. Pero el título de la obra es El Eternauta y el escritor es Oesterhel. El caricaturista es Francisco Lozano López. Y yo encontré esta obra por casualidad. Realmente una página que sigo en Facebook que se llama Comic Book Pages Without Context, que es oro puro. Suben páginas solas sin decirte qué número, sin decirte nada, pero son páginas excelentes. He visto algunos de los memes que compartes de esa página y se ve muy buena. Sí, es muy muy buena. Y uno de... Lo que me pareció curioso es que los administradores pues son estadounidenses, son gringos. Y uno de ellos subió precisamente hablando del Eternauta y diciendo que era un cómic argentino. Y me llamó mucho la atención porque a lo mejor esto es estereotipo y a lo mejor estoy siendo racista, aunque los gringos no son una raza tal cual. Pero siento que los estadounidenses no se salen mucho de su cultura. O sea, no leen de otras culturas. Simplemente se quedan con lo mainstream que es en su país. Sí, como cuando salió Roma y todos así. O sea, sí, pero ¿cuál es la motivación detrás de los que se están manifestando? Es como que, güey, o sea, no te fijes en eso. Sí, aparentemente el gringo que más sabe de otras culturas es Indiana Jones. Y ya... Sí, exactamente. Y aún así invade templos y roba reliquias propias de esa sección en particular. Es gringo, Charlie. Es la idea. Es el héroe gringo tradicional. Sí, así es. Y aún así amamos a Indiana Jones. Claro. Y bueno, precisamente me pareció esto curioso porque, o sea, ¿cuándo un estadounidense te va a recomendar algo de otro país? Sí. Y más argentino. Entonces me puse a buscar El Eternauta, lo encontré. Y empecé a leerlo. Es sumamente interesante. Unos datos rápidos. Que fue escrito en el 57. Del 57 al 59. Wow. Y salió en periódicos. Estaba hecho en tira. Se llamaba lo que es Hora Cero. La publicación. Y sacaban 3 páginas semanales. Entonces trabajaban cada semana para irla sacando. Y lo que pasaba era que al final fueron... son 323 páginas. Entonces si hacemos los cálculos, fueron como 108 semanas de duración. Un par de años. Entonces precisamente se alargó del 57 al 59. Y lo más interesante es que Oesterhel aborda un tema de ficción, pero relacionándolo con temas muy sociales que estaban pasando en la Argentina en ese entonces. Porque, bueno, hablando de la historia tal cual, es genial porque de las primeras páginas abordan al propio Oesterhel, hace un ejercicio de metaficción que está escribiendo en su escritorio. Y delante de él tiene una silla vacía y de repente poco a poco se empieza a presentar una figura humana. Se presenta esta figura humana, Oesterhel pues se sorprende y empiezan a platicar tal cual. O sea, también eso es como muy curioso, que es un diálogo entre ellos. Y se presenta y le dice que se llama Juan Salvo y es el Eternauta, el viajero del tiempo. Que eso me mama de los cómics de antes. Que o sea, tenían estas maneras de darle un nombre chingón a sus protagonistas, cosa que ahora ya no. O sea, que lees los cómics de los 70 y también a veces me cagaban. Porque también abusan de ello. O sea, era como, yo, Magneto, el amo del magnetismo, voy a hacer esto. Y a las 2 páginas, derrotamos a Magneto, el amo del magnetismo. Ya dijiste el nombre mamalón, güey. No lo tienes que repetir cada 2 páginas. Pero aquí está chido, el viajero de la eternidad, el Eternauta. Y le empieza a platicar una historia. Le dice cómo llegó hasta este punto, cómo llegó hasta viajar a través de los tiempos y de diferentes dimensiones, Juan Salvo. Y lo que te platica es que Juan Salvo se encontraba en su casa, en su chalet de la Vicente López, creo que es. Que también es totalmente argentino. O sea, habla de calles argentinas, de plazas de Buenos Aires. De hecho, en un episodio, música. Sí, cultura, música. En un episodio se recluyen en el River Plate. Entonces eso está muy interesante. Qué va. Y bueno, lo que pasa aquí, solamente las primeras páginas voy a redactar, es que Juan Salvo estaba con sus amigos, estaban jugando una noche. De repente escuchan una noticia de que hay una explosión en el Océano Atlántico, según recuerdo. Y de repente se para la radio y lo que ven es que empieza a nevar. Y se sacan totalmente de onda porque pues Buenos Aires no es un lugar donde caiga nieve muy seguido. Entonces se quedan pues contemplando este fenómeno y de repente se dan cuenta que hay un silencio muy marcado afuera.
y empiezan a escuchar de repente que carros se estrellan, que empieza a haber accidentes. Y lo que empiezan a ver es que parece que todo aquel que entra en contacto con la nieve fallece. Y ellos están atrapados en la casa. Entonces cierran totalmente, buscan si no hay ninguna abertura que entre la nieve. Y esto es lo que quería Oesterheld en este punto, que era algo así como un Robinson Crusoe, que era un hombre atrapado, pero no atrapado porque estaba solo en una isla, sino porque estaba rodeado de un mar de muerte, literalmente. O sea, no podía salir de esa casa. Sí, que ya me lo vendiste muy cabrón. Y lo que pasa, y esas son las primeras páginas. Sí, con eso tengo. Lo que pasa es que empiezan a idear la manera de salir y hacen trajes especiales como de buzos para poder salir a la calle, porque pues necesitan suministros, necesitan alimentos, necesitan agua para sobrevivir, porque son varios en la casa. Y sí, crean estos trajes especiales. Juan Salvo es el que se anima a salir. Y bueno, Juan Salvo busca suministros. Y precisamente lo que empieza a ocurrir es que se encuentra con otros sobrevivientes que también logran la manera de cubrirse esta nevada. Y lo que empieza es como una desconfianza entre aquellos que sobreviven. De hecho, uno de los compañeros de Juan Salvo, que es un profesor de física, que es muy estudiado, lo que le dice es: esto ya es la ley de la jungla. O sea, no podemos confiar en nadie. Y esto me llama mucho la atención porque ciertos méritos se atribuyen a ciertas obras. Como por ejemplo, en The Walking Dead, Robert Kirkman se le aplaudió mucho el hecho de mostrar que realmente los zombies no son los verdaderos monstruos, sino en qué nos convertiríamos los humanos y cómo podemos llegar a ser muy crueles entre nosotros. Pero Oesterheld también lo aborda, y desde los 50. Eso es algo muy interesante. Sí. Y pues bueno, continúa la historia. Hay varios cambios interesantes. Lo que voy a mencionar para dejar en suspenso a los que nos están escuchando y busquen la obra es que en algún momento se descubre que esta nevada es producto artificial. Ajá. Y que todo es una invasión alienígena. Entonces hay un cambio de tuerca muy interesante y cómo se resuelve es genial. La recomiendo muchísimo, y además remarcar que fue una obra que criticó mucho en sus momentos a los gobiernos argentinos, porque mientras la escribió Oesterheld le tocaron 3 dictaduras militarizadas en Argentina. Y de hecho, este que les digo fue del 57 al 59. Se habla que es como la primera parte de El Eternauta. Y después, 10 años, en el 69, Oesterheld, junto con Alberto Breccia, vuelve a reescribir su obra. O sea, ya tal cual la obra que tenían. Pero ahora le dan un giro mucho más político. Uh-huh. Y eso es algo muy interesante. Yo nada más he leído la historia original. Me gustaría leer esta versión del 69. Porque, por ejemplo, lo que critica mucho ahí Oesterheld es que las potencias mundiales, al parecer, en esta versión, venden a la Argentina, a los invasores. O sea que es como, ¿saben qué? A nosotros no nos metan, solamente quieren estar con las Malvinas, las vendemos también junto con ellos. Exactamente, les damos las Malvinas y les damos a Argentina, quédense con todas ellas. Y pues era una crítica muy fuerte de Oesterheld de decir: oye, nosotros estamos pasando por unas dictaduras militares y el mundo no hace nada. Uh-huh. Y esto lo tradujo a su obra, y eso fue muy interesante. Y posteriormente, en los 70s, intentaron hacer la segunda parte, pero a Oesterheld, de hecho, se unió a un movimiento de militares, de paramilitares, que se llamaba Los Montoneros, y lo desaparecieron junto con 4 de sus hijas. O sea, cuando él estaba escribiendo esta obra, y en la obra había criticado al gobierno de ese entonces, que se llama el proceso de reorganización nacional que vivió la Argentina, y ya le habían desaparecido a 4 de sus hijas por las críticas, y después toparon con Oesterheld, lo desaparecieron, y hasta la fecha es de precisamente las víctimas militares, que no se sabe dónde está enterrado, no se sabe qué pasó de él, simplemente desapareció. Sí. Entonces es una obra muy interesante por todo lo que implicó y por la vida también del escritor. Bueno, llegamos entonces a la sección final de nuestro podcast, en la cual, pues, ahora sí vamos a hacer un giro
de 180 grados. Vamos a dejar en pausa un poquito el tema de los cómics y seguramente en algún momento más adelante te volveremos a invitar y volveremos a explotar tus conocimientos, Juanfra, porque seguramente habrá quien diga, es que no dijo nada de DC, no dijo nada de Batman. Bueno, ya después te invitaremos a que nos platiques ese tipo de cuestiones así más poperonas. Por lo pronto, además de que Juanfra sea un gran conocedor del mundo del cómic en general, como les mencionaba anteriormente, también es un gran apasionado por los videojuegos, y en particular él y yo llevamos una sana rivalidad Nintendero Sonyer, así que tenemos que preguntarte, Juanfra, para la fecha en la que se publica este video, este fin de semana va a estar empezando todo el rollo de las conferencias del E3, el Electronic Entertainment Expo, que es básicamente el evento más importante de videojuegos del mundo, donde por primera vez en la historia no va a estar Sony. ¿Qué opinas de esto, Juanfra? Me parece muy interesante lo que hizo Sony y se me hizo una retirada de estrategia muy inteligente. Sí. Porque leyendo el comunicado que sacaron en noviembre, lo que decían era una primera crítica al E3 que me parece fundamentada, pero bueno, muy peculiar, porque lo que decían es que el E3 perdió esta capacidad de atraer inversores. O sea, que no era algo bueno para el comercio, sino era más que nada para los fanáticos. Pero esa también se me hizo como una cachetada escondida, porque es como no te importan los fanáticos, sino ahí se muestra totalmente la cara de Sony, que lo que le interesa es la parte de los inversionistas. Y la otra parte, que es lo que ya todos sabíamos, es que Sony ya había mostrado todas sus cartas. Sí. Ya no hay cartas nuevas para el final de la generación. A mí me gustó el E3 del año pasado de Sony, pero realmente no mostraron nada nuevo. Sí. O sea, fue más esta ambientación bonita de, por ejemplo, cuando mostraron el video de The Last of Us, que lo hicieron en la carpa donde se supone que Ellie está bailando con esta chica. Ajustaron ese espacio físico y ahí presentaron precisamente el video. Sí. Entonces, eso se me hizo como algo genial de producción, pero ya sabíamos que iba a salir The Last of Us 2. También anunciaron el año pasado avances de Ghost of Tsushima. Y, que se ve muy chingón. Que se ve muy bueno, sí. La verdad. O sea, sí se ve bastante bien. Y tiene un competidor inmediato que es Sekiro. Sí. Entonces ahí va a haber una interacción muy importante. Y Death Stranding. O sea, son los 3 títulos que sabemos que están pendientes, que son exclusivas de Sony y que no tienen nada más. O sea, siendo muy honestos, como Sonyer de corazón, no hay nada más. Sí. O sea, ya todos se lo están guardando para la siguiente generación. Sí. Y precisamente lo que están haciendo, porque en la semana hubo una exposición para inversionistas donde ya mostraron avances del PlayStation 5. Entonces esa es la cara que está haciendo, bueno, esa es la carta que está jugando Sony. Ahorita los fanáticos, ya los que me compraron un Play 4, ya lo tienen. Sí. Ya mis 100... exacto. Qué amables. Exactamente. Ya mis 100 millones de unidades ya las vendí. Sí. No creo vender más. Y precisamente, o sea, ya no son 100 millones que vas a perder. Entonces, los fanáticos, muchas gracias. Ahora voy a ir con los inversionistas, que son los que me interesan. Y, o sea, pues espérense a estos 3 juegos que ya saben que va a salir. Y si lo ves desde el punto de vista, no de la sección PlayStation, sino desde en general, la empresa Sony empezó a notar ganancias notables como empresa hasta Play 4. Creo que las tuvo con Play 1 y con Play 2 hubo pérdidas y con Play 3 hubo pérdidas, pero con Play 4 hubo ganancia de nuevo. Y si nos ponemos a ver con detalle, mucho tiene que ver con no sé, cuestiones de se me está olvidando, suscripciones, anualidades, contratar el sistema online, etcétera, etcétera, que ni siquiera tienen tanto que ver con el software. El software está ahí y está generando ganancias, pero no como otras cuestiones. Ahora, ¿qué sí vamos a ver? Porque empezamos por la parte de lo que no va a haber en el E3. En el E3 se va a presentar Nintendo. Ya avisó que va a tener un Nintendo Direct, como comúnmente los tiene cada 4 o 3 meses más o menos. Va a estar Microsoft, va a estar Bethesda, va a estar Square Enix. Va a haber también una sección para PC que nadie la pela nunca, pobrecillos. Y no sé, ¿te acuerdas de algo más?
Electronic Arts va a presentar. Va a estar EA. Va a estar EA. A presentar el inesperadísimo FIFA 20. Ajá, exactamente. Va a estar Ubisoft, los franceses también van a ser actores de presencia. Bien. Y según yo ya son todos. Bien. No, eso va a estar interesante. CD Projekt Red, que son los creadores de The Witcher. Ajá. Van a estar ahí. Y van a tener por primera vez conferencia ellos. Eso va a estar muy interesante. Seguramente van a presentar avances de... ¿cómo se llama este juego? Cyberpunk de 2077. Sí, y todos queremos ver eso. Exactamente. Sí. Y también para los que tienen una PlayStation, no se sientan tan desolados. Además de los juegos que mencionó Juanfra, es muy probable que veamos algo en Bethesda o algo en Square Enix. De hecho, pues Square Enix seguramente va a presentar más de Final Fantasy VII. Ya lo anunciaron. Así que pues a ver qué nos presentan. Sí, exacto. También eso es lo ingenioso de Sony, que exclusivas no tenía, entonces por eso no hay nada que mostrar nuevo. Y todas las third parties van a mostrar sus juegos insignia. Van a estar en Sony. Entonces dijo, yo me ahorro una presentación de millones y pues que las third parties... Sí. Que Bethesda, Square y Ubisoft hagan lo que puedan hacer por mí. De aquí a que se va calentando el horno. Exactamente. Muy bien. De lo que sí se va a presentar, ¿qué esperas? ¿Cuál conferencia te llama más la atención? ¿Qué juegos quisieras ver? ¿Qué esperas no ver? De Microsoft me llama mucho la atención porque el año pasado fue la que más me sorprendió. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, el anuncio de Battletoads fue muy interesante. Está genial. Es un juego que yo creo que muchos esperamos. Más de 20 años que no hay un nuevo juego de Battletoads. Más de 20 años que no hay un juego de Battletoads. Y que todos aquellos que ahora se quejan de que es el Dark Souls, que ya todos le dan esa etiqueta, es el Dark Souls de Sony, es el Dark Souls de tal. No, o sea, había juegos muy complicados antes, mucho más complicados. Ahora van a parir chayotes con Battletoads. Es un claro ejemplo de una mentada de madre, que o sea, estaba imposible pasarlo. Y me llamó mucho la atención porque se llevaron su tiempo, pero aprendieron la importancia de las exclusivas. Sí. Porque Microsoft sí le metió más en esta generación a hardware. Y se nota. O sea, no por nada. Y siendo muy honesto, varios Sonyers como que no les gusta decir. Pero el PlayStation Pro no es 4K nativo. Ni de cerca lo es. Batalla mucho. Y si corren 4K no son con cuadros por segundo estables. Se va cayendo mucho. Y el Xbox sí es 4K nativo y lo corre sin ningún problema. Entonces le metieron más en hardware. Sí. Pero se olvidaron de estos juegos más exclusivos, que parece que al final lo que hizo mucha diferencia en esta generación. Sí. Entonces me llama mucho la atención porque adquirieron uno de mis estudios que ha sido como una fe, o siento que es como una luz en medio de toda esta mierda de monetización que ha habido en los videojuegos, que es Ninja Theory, que sacaron, el último juego fue Senua Hellblade Sacrifice, y es una experiencia increíble, y precisamente sin ninguna monetización, es centrado en la historia y es de un solo jugador. Y parece que esos juegos eran precisamente los que estaban acabando. Sí. Entonces me llama la atención que fue solamente un año. No sé si vayan a presentar algo de adelantos. Yo creo que Ninja Theory ya está trabajando en algo, pero no sé si lo presenten. Halo me llama mucho la atención. Yo fui de Xbox antes. Era de Xbox normal y 360. Entonces Halo fue una saga fundamental en ese entonces. Jugué el Halo 2 hasta más no poder. Todas las cosas que se podían hacer. Y no quiero ser de los puristas que dicen que cuando se salió Bungie todo valió madres, pero desde que se salió Bungie todo valió madres. Bueno, no valió madres. Bueno. Realmente 343 supo entregarnos juegos interesantes, juegos entretenidos, pero sí se sentía que había algo ausente. Va a ser interesante ver ahora cómo Bungie se salió de Activision y qué hacen con ello. Exactamente. Porque el tío Phil Spencer va a ir a cazarlos. Y a mí no me sorprendería que ahora en el E3 anuncien que hayan vuelto a comprar a Bungie o algo parecido. Sí, estaría muy interesante porque voy a ser honesto, Destiny no lo he jugado tan a fondo, ninguno de los dos, pero también, o sea, sé que no es tan bueno como los Halos. Efectivamente. Siendo honesto. Sí. Se basa más en esta parte de los loots en línea. Está divertido por lo que me han dicho, pero no es nada extraordinario. Sí. Entonces,
Halo de 343, a ver qué hace, ya que tuvieron como más tiempo para desarrollar este último. Y bueno, de Microsoft espero que me siga sorprendiendo, que ya muestre más este impacto hacia las exclusivas. De ¿quién más? Bethesda, quiero ver qué hacen. Doom Eternal sí. Ahí puede ser que esté. De Bethesda quiero ver qué hacen, porque pues bueno, Doom Eternal va a ser un anuncio que va a continuar. A lo mejor ya nos dan fecha de salida, van a haber más trailers y todo. Ojalá haya una demo antes. Ojalá que sí. Para saciar esa sed de sangre que solamente los Doom pueden llenar. Pero quiero ver qué reacción tienen después del Fallout 76. Porque, según yo, hasta la fecha no he visto ninguna disculpa pública. Simplemente como que trataron de ocultarlo todo. Lo abarataron. Pero no hubo una disculpa. No hubo una explicación de por qué el último Fallout, que era una saga que venía prácticamente perfecta, se rompió. Cruelmente. Sí, no, o sea, fue horrible. Fue una caída muy, muy fea. Entonces, a ver cómo lo abordan precisamente esa caída, que también nos demuestra que en el mundo de los videojuegos no puedes... pues sí, tal cual, aplicando las de Dewey, no puedes confiar en nadie. Sí. Porque siempre te pueden decepcionar, incluso Bethesda. Entonces, a ver qué hacen con Fallout 76, porque ya está fuera. No sé si van a seguir metiéndole, no sé si lo van a modificar, pero sí le deben a los fanáticos. Sí. Y ese es el detalle. Especialmente creo que la comunidad gamer es de las que menos perdonan en cuanto a consumidores. Porque Electronic Arts se enteró a las malas con Battlefront 2. Sí. Ellos dijeron, no va a pasar nada si ponemos esto. Un poco antes con Mass Effect también pasó. Sí, totalmente. Con Mass Effect también. Que a mí ese me dolió porque yo era fanático de BioWare. Sí. Y también, por ejemplo, Battlefield 5 le volvió a pasar lo mismo. También recibieron la crítica de los gamers y pues vendieron súper mal. Entonces, Bethesda, espero a ver qué hacen. Si tocan el tema, si lo hacen incómodo. Con Elder Scrolls 6 se pongan un poco al día, ¿no? Ojalá, porque la verdad estaría interesante. Y del otro que espero es Square Enix, precisamente Final Fantasy VII. Voy a ser muy honesto, yo nunca he jugado Final Fantasy VII y alguien de los que escucha va a aplicar una falacia del verdadero escocés. Como, güey, si no has jugado este juego, no eres un verdadero gamer. Pues chingas a tu madre, güey, he jugado más. Y esa pinche falacia. Lo que es Caffeine Animals, caray. Y esta falacia es una mamada, güey. Y además va a salir el remake, entonces lo voy a poder jugar con más acción, con mejores gráficos. Y pues entonces espero bastante este Final Fantasy porque sí está dentro de mi lista. De hecho, o sea, estoy a favor de redescubrir los clásicos. Hace poco Magus me prestó el Airbound y es una maravilla jugarlo en Super Nintendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una chulada. Pero pues el Final Fantasy sí lo voy a jugar remasterizado. Sí. Entonces, vienen a esperar. A ver qué pasa. Y porque además Square Enix tiene licencia por parte de Marvel para sacar un título. Hace poco hubo... bueno, ni hace poco, hace 2-3 años. Se filtraron ciertas partes del proyecto que se estaba, según esto, gestionando. Y parecía interesante porque era un juego de los Avengers. Podías tomar el control de varios Avengers por lo que parecía. E iba a ser en primera persona. Eso es lo que más me llamó la atención. Sí, es muy extraño para Square Enix porque es una empresa cuyo enorme fuerte son los RPG. Exactamente. Y además, a mí particularmente por esta decisión de la primera persona. Porque te da unas mecánicas totalmente diferentes. Digo, Iron Man como personaje funcionaría bastante bien como primera persona porque tiene armas, a lo que estamos acostumbrados. Misiles, rayos láser. Pero otros como... Incluso también Hawkeye funcionaría perfectamente, totalmente. Pero Capitán América no lo sé. O Hulk. Sería algo más estilo precisamente Elder Scroll. Que también puedes tomar perspectiva de primera persona. Sí, de hecho. Pero pues sería interesante la interacción. Ese era el plan original. Lo dieron de baja, pero parece que siguieron continuando. Entonces a ver qué hacen. Square Enix. CD Projekt Red, totalmente en Cyberpunk 2077. El estudio es calidad absoluta. En The Witcher 3 lo demuestran. Que por supuesto que había glitch y cosas así por el estilo. Pero es una compañía que saca un juego y hasta que no está perfeccionado
se dedican a otras cosas. Con The Witcher lo demostraron. Para quienes no han jugado The Witcher, básicamente CD Projekt Red es el Rockstar, o sea, es como Rockstar pero para los europeos. Ajá, exactamente. Tardan años en sacar un juego, pero cuando lo sacan es una joya absoluta. Sí, no, totalmente. Y además son juegos que le puedes meter fácilmente más de 50 horas. De hecho, yo terminé la historia principal de Witcher, el 3, fueron 50 horas y todavía tengo los DLCs y queda muchísimo por hacer. Entonces, ¿qué van a hacer con Cyberpunk 2077? También me llama mucho la atención. Parece que va a ser una joya de juego. Y lo que más me interesa es Electronic Arts. Sorprendentemente, por primera vez voy a poner atención a Electronic Arts. No por FIFA 20, no por NBA 20, no por Madden 20, no por todos los demás que ya sabemos que son juegos anuales, sino porque Electronic Arts es esta empresa que quería matar a los juegos para un solo jugador, con modo de historia, porque ellos apuntaron a que las ganancias estaban en descargar. O sea, precisamente en el juego multijugador y en vender loot boxes y en sacar DLCs, sacar nuevos pases de temporada. Entonces le apuntaron totalmente a esa forma de negocios y dijeron el juego en primera persona ya está muerto. Fue de las que declararon, como tipo Nietzsche, que dijo Dios está muerto y al final Dios lo mató a ese güey. Acá pasa algo muy similar con... Que no es cierto, soy ateo, güey. No existe Dios, no se lo crean. No existe Nietzsche. No existe Nietzsche. Olvídenlo. Son los papás, güey. A menos que seas derechista, entonces no, Nietzsche no son los papás, güey. No mames. No, ahí sí no puede ser. Sí está bien cabrón. Pero bueno, aquí también esas palabras se las terminaron tragando Electronic Arts. Sí. Porque juegos como Red Dead se los demostraron. Que de hecho salió con un beta multijugador, pero no fue lo que vendió realmente Red Dead Redemption 2. Hay que ser muy honestos al respecto. God of War se lo demostró totalmente. Sí. Fue declarado juego del año del 2018. Sí. Y además, que sé que son modestos esas ventas y también eso me causa cierta tristeza. God of War acaba de alcanzar la milla de los 10 millones de juegos vendidos, que si lo comparas con Call of Duty es poco. Pero aún así demuestra que hay interés en los juegos para un solo jugador, de modo historia. Y tanto es así que parece que van a sacar su primer juego de ese tipo, que va a ser Star Wars, The Fallen Order, que parece muy interesante. La dinámica ya lo hemos visto tanto en historias canon como no canon del universo de Star Wars, que también identificar qué es canon y no es canon en Star Wars es tener que checar cada semana a ver qué han cambiado. Porque cambia muchísimo al respecto. Sí, bastante. Pero es la historia de un Jedi que logra escapar a la Orden 66. Entonces se va escondiendo en los diferentes planetas y es cazado por el Imperio. Tú vas a abordar este Jedi. Y pues realmente es una historia interesante que te puede dar a mucho. Sí. Y va a ser totalmente por lo que han dicho. Puede cambiar, es Electronic Arts. No confíen en lo que diga Electronic Arts. Pero va a ser de un jugador. Y va a ser centrado en la historia. Y dicen que no va a haber monetización. Porque pues no se requiere monetización. Entonces que una empresa de este calibre que haya dicho estos juegos están muertos de un solo jugador y que se animen a sacar algo así, a mí me da esperanzas. Sí. A mí me da muchísimas esperanzas porque la parte de la monetización ya se estaba haciendo una mierda. Bueno, de hecho hay que aceptarlo. Ya es demasiada mierda acumulada. Sí. Todavía los pay to costume a mí está bien. O sea, por ejemplo, si quieres pagar $30 por un nuevo baile en Fortnite, son tus $30. Te los puedes meter por donde tú quieras. Sí. Pero Electronic Arts lo que sí estaba haciendo ya eran a veces pay to win. Y eso sí es totalmente una mentada de madre. Es una práctica asquerosa. Y además porque son... o sea, realmente es un casino, es una ruleta. Sí. O sea, yo jugué Battlefront 2 en su primera semana. Lo compró un primo. Y, o sea, las loot boxes... Había objetos que te podían salir repetidos. O sea, ¿qué clase de mentada de madre es esa, güey? O sea, es un videojuego, güey. Deberías de tener un puto algoritmo donde nunca se repitan los objetos hasta que los vayas teniendo todos. La neta, o sea, por respeto a tus consumidores. Digo, nosotros cuando éramos niños, pues si comprabas el pinche álbum de estampitas de Goku y te salían repetidos, pues bueno, así funciona eso, así es azar, güey. Y cambiaba las estampitas y todo. Mínimo podías cambiarlas. Sí, en aquel tiempo entendías que el precio era relativamente accesible como para poder entrar en esta lógica. Hoy ya no lo es. Exacto. Puto Panini es carísimo hacer un álbum. Sí, no. Pero bueno.
Pero es lo mismo, o sea, estás invirtiendo $5 o $10 en una nueva arma o en algo que quieres y al final es azar. Sí. Y las armas más raras había probabilidad de que te salieran .003. Sí. Entonces, es totalmente una pinche mentada de madres. Tuvieron que hacer cambios ahí. Pero que estén acoplando esto de Electronic Arts a mí me da un poco de esperanza. Y lo que me llama la atención, espero que sea cierto, que lo veamos, es Rocksteady. Rocksteady ha sido un estudio que después de la serie de Batman de Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, desapareció totalmente. Y hay muchísimos rumores alrededor. Había uno de que estaban trabajando en un juego de Superman y a mí me mamaría un juego de Superman. Pero también entiendo la complejidad de hacer un juego de Superman porque se ha intentado muchas veces y ha habido cosas horribles que han sido enterradas en los basureros. Por como ejemplo, tipo Superman 64. Sí, exacto. O sea, si hablamos de los peores juegos, está E.T. para Superman 64 están ahí. Pero también recuerdo uno particular que fue el juego de Superman que salió a la par con la película, no recuerdo de qué año, pero que sale Kevin Spacey como Lex Luthor. Antes de que nos diéramos cuenta que Kevin Spacey era un villano de la vida real. El Kevin Spacey más desperdiciado de la historia. Más desperdiciado. Sin contar el de la realidad. Exactamente, sin contar el mismo. Y salió un juego a la par en el Xbox y se me hacía interesante por una dinámica de juego de que pues es obvio, o sea, eres Superman y Superman era indestructible. Sí. O sea, no tenías vida, tú no podías sufrir daño, pero lo que sufría daño era Metrópolis. Y si sufría mucho daño, perdías. O sea, era como, güey, no fuiste un buen Superman. Ok, esa es una buena mecánica. Y era una buena mecánica. Y no fue un juego muy vendido, y tampoco no era extremadamente bueno. Las mecánicas de vuelo seguían siendo súper horribles. Sí, es difícil. Pero era una mecánica interesante. Entonces, desde entonces ya no ha habido ningún juego de Superman. Y decían que iban a trabajar en... Bueno, los rumores decían. Rocksteady los desmintió. Dijo, güey, no, estamos trabajando en Superman. Pero si están trabajando en algo... Muchos siguen que va a ser algo con superhéroes, con DC, como, o sea, con Arkham también fue su serie más nombrada. Sí. Y también fue una serie que creo que me atrevería a decir que fue de las últimas series que revolucionaron los videojuegos en el sentido de dinámicas, porque a partir del estilo de pelea que se implementó en Arkham City, luego volvimos a ver en Shadow of Mordor. Sí. Luego volvimos a ver en Mad Max incluso, el juego que salió. Luego volvimos a ver en muchísimos estilos que era con un botón bloqueas, con otro como que pendejas de los enemigos, con otro atacas simplemente y con otros le saltas arriba del enemigo o evades. Sí. Y fue algo que revolucionó la manera en la que se estaban esos juegos de beat 'em up. Porque antes realmente era más como tipo, que también es una chulada tipo de Warriors, que salió de Rockstar, que sí era más hacer, o sea, los combos, pero era XX triángulo, hacías un combo, y luego con algún gatillo te bloqueabas, entonces era muy distinto lo que se hacía. Y pues a ver qué sale Rocksteady, a ver si sacan algo. Que lo más probable es que esto que pudiera haber de Rocksteady salga en la conferencia de Microsoft. Sí, sería de Microsoft totalmente, entonces sería lo más seguro. Sí. Y... ¿hay algo de Nintendo que esperes, Juanfra? De Nintendo, lo que más esperaba era Metroid. Que el año pasado anunciaron, ¿saben qué, güeyes? Pues la cagamos 4 años. Pero estamos volviendo a trabajar en él. Bien. Pero también eso se me hizo muy interesante porque a mí me gusta cuando las compañías aceptan que la cagaron, güey. Sí. Porque al final y al cabo, o sea, los fanáticos pueden ser muy exigentes y más en este medio de los videojuegos. Y créeme que los de Metroid lo son. Sí, exacto, también lo son. Pero el hecho de esta práctica de, oye, güey, pues en 4 años no llegamos a nada, güey. La neta, denos más chance para entregarles un buen producto. Sí. Se me hace de las pocas prácticas decentes que ha habido en los videojuegos en los últimos años. Sí. Entonces... un saludo a Sonic, el erizo de la película. Sí, no, Sonic está... es ahí pobre una Sonic. Situación similar. Sí, exacto. Es el hecho de que Metroid no tuvo que quemarse públicamente. Sí, ese es el detalle. No tanto, pues. Esa fue una buena decisión de Nintendo. O sea, que se hayan dicho, no, ¿sabes qué? No saques nada de esto. Sí. Y sí, Sonic, el que... no sé por qué... o sea, creyeron que era buena idea ese diseño de Sonic. Es muy extraño. Estoy totalmente perplejo, pero bueno, lo van a rehacer. Y... pues realmente... de Nintendo lo que se ha anunciado mucho, pues es el último Pokémon. El Sword and Shield. Que parece que va a haber avances. Y... va a haber avances de Pokémon antes del E3. Van a aparecer
para la fecha en la que estamos publicando este video, ya habrá salido algo ya sobre Pokémon, un Pokémon Direct. Así que como que Nintendo quiere quitarse algunas cuestiones de encima para dedicarle 40 minutos a algo más. Así que seguro habrá eso sorpresas. Va a ser interesante, exacto. Y también Nintendo ahorita se me está haciendo interesante porque sabemos que van a sacar las 2 nuevas versiones del Switch. Sí, se supone. Lo cual se me hace interesante porque viendo videos de análisis, o sea, parece que uno va a ser para una consola más casera, que aguante resoluciones más altas en los gráficos, y la otra va a ser para una consola que te pueda llevar más portátil. Entonces, precisamente lo que estaba dándome cuenta es totalmente interesante, pero es también aquel mercado que revolucionaste es como que quitarle ese paso de revolución. Como que pasito atrás, pasito adelante. Exactamente, porque, o sea, tu consola ya puede ponerse en pantalla, ya te lo puedes llevar. Y esa era la revolución, que no tienes que estar atado a uno. Y ahora te van a vender uno que es más, que obviamente también te lo puedes transportar, pero se aprovecha más estando en un espacio estable, en una pantalla de HD, y otro que te conviene más para llevártelo. Entonces, no sé si hubiera sido mejor, que también sé que hubiera sido más caro, pero potenciar tu consola como un Xbox S. Sí. O sea, sacar la versión 2.0 que te permita más poder en ambos lugares. Ojalá que no sea así, porque a final de cuentas no hay todavía nada confirmado al respecto. Entonces, creo que yo coincido contigo. Creo que sería una mala decisión de parte de Nintendo dividir al público, porque a final de cuentas esto lo que va a terminar provocando es que haya juegos de mucha más potencia que sí aparezcan para casero, pero que no puedan aparecer para llevar, entre comillas. Y creo que esto, la verdad, es una mala decisión en pocas palabras. ¿Vale? Sí, exacto, para llevar, o sea, igual los puedes jugar, pero los frames per second pues van a disminuir bastante. Sí, exacto. Entonces, pues va a estar interesante. Y, de hecho, justo estaba leyendo en la mañana que, como dices que Nintendo va a anunciar algo en estos días, Kojima, aparece que Death Stranding va a salir otro video esta semana, que, spoiler, va a ser un video que otra vez nadie va a entender. Ni siquiera el propio Kojima sabe de qué trata su juego. Pero, pues, todo lo estamos esperando, la verdad, a ver qué sale. Y pues creo que ahorita no sé qué novedades, qué sorpresas vayan a anunciar. Eso va a estar lo interesante. Y qué se va a preparar para los siguientes años. Porque ya vimos una alianza de Nintendo con Microsoft. Algo nunca antes visto. Y otra de Microsoft con Sony. Exactamente, y otra de Microsoft con Sony. Que obviamente la alianza que hicieron con Nintendo y Microsoft fue mucho más amigable, porque sí iba a haber ports de varios juegos, y eso es una maravilla. Y con Sony fue el viejo augurio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Entonces, en este caso, el enemigo de Google Stadia es mi compa. Y precisamente Stadia luce interesante. Yo todavía no me quiero decantar a ver qué pasa hasta que no salga la consola, porque precisamente parece una consola muy revolucionaria, pero que puede tener muchísimos problemas. Sí. Yo lo que más veo es que en Estados Unidos a lo mejor no tanto, Japón tampoco, no va a tener ningún problema para streaming, pero nuestro internet de tercer mundo, no sé qué tanto nos permita. Stadia no está anunciado para Japón de inicio. Esto también va a empezar solo en Estados Unidos y Europa. Y es muy extraño que no aparezca en Japón. Sí, eso va a estar interesante. Pero bueno. Tal vez le tienen miedo precisamente más a este mercado, que pues, sí es más dominado por Nintendo y por Sony. Sí, es muy probable que así sea. Pero, pues vamos a ver. A ver qué ocurre. Entonces, estas alianzas son interesantes. Y precisamente lo que se va viendo es que el futuro sí va a ser del streaming. Sí. Totalmente ya con esta unión de Sony y de Microsoft es lo que nos confirman. Y pues eso va a ser un camino interesante, a ver qué nos plantean para las siguientes generaciones. A ver si hay algo al respecto ahí en la conferencia de Microsoft. Sí. Sé que nos alargamos un buen, pero no quiero irme sin también hacer como que muy brevemente algunas predicciones. Yo creo que de Microsoft, yo tengo un Xbox One, así que seguramente voy a verla con mucha atención. Me interesaría mucho ver ese Battletoads. Como jugador un poquito más retro que soy, es de lo que más me ilusiona, pero también creo que Rare va a mostrar algo nuevo, viejo. Estoy casi seguro de que va a anunciar un Banjo, un Conker o un Perfect Dark. Por ahí tendrían que ir las patadas, porque la gente está esperando eso de Rare.
Me interesa también ver el nuevo Gears, que no lo mencionamos hace rato. Cierto. Por parte de Nintendo, para quienes tienen un Switch, no esperen demasiadas sorpresas. Puede que las haya, pero yo creo que lo que se van a centrar es mencionar más de lo que no se ha mostrado, como Luigi's Mansion 3, como Animal Crossing, y con toda seguridad habrá alguna novedad, como fue Astral Chain hace unos meses, que va a evitar el que Bayonetta 3 llegue antes, pero pues bueno, se ve muy bueno el Astral Chain, se ve muy interesante. De Square Enix, lo más probable es que también veamos más cosas de Final Fantasy, pero también creo que podríamos tener algo sobre algunas otras IP que también están tomando mucha popularidad. Puede ser que veamos algo nuevo de Nier, puede ser que veamos tal vez un remake de Chrono Trigger, de Secret of Mana. Bueno, Secret of Mana ya apareció, pero algún Secret of que más podríamos ver. Y no sé, yo creo que también tendré que hacer una predicción y como que no he escuchado a nadie decirlo, pero yo siento como adentro de mi corazón que Nintendo va a mostrar un personaje nuevo para el Smash, pero no en su conferencia. Yo presiento que de repente vamos a ver por ahí a Banjo en Microsoft anunciado para el Smash, o podría pasar lo mismo con Doomslayer en la conferencia de Bethesda. No sé, creo que Nintendo tiene que mandar un mensaje de seguir expandiendo esas alianzas, y esa es una buena idea. Quién sabe si pase, es una apuesta arriesgada, pero bueno, me la juego. No pierdo nada solo con decirlo. Sí, sería interesante regresar a otro programa después de la E3 y ver qué se cumplió, qué no se cumplió, y pues hacer como reseñas de lo que sí hubo, lo que sí nos gustó, lo que sí gustó, lo que no. Y pues creo que es un año importante porque, o sea, el hecho de que Sony no se presente marca algo distinto durante estos 25 años del evento, y también porque ya sabemos que Microsoft y Sony están trabajando en las futuras consolas. Sí. Entonces esto va a ser como el último E3 dedicado a esta generación. Si no, yo creo que es el último. Para el siguiente, tal vez este y el siguiente sean dedicados a estas consolas, y ya después sí nos mostrarían los... Sí. El PlayStation 5. Ya vamos a ir a full con un nuevo Xbox, con PlayStation 5, quién sabe si con una revisión de Switch, quién sabe si con una consola alterna menor de Nintendo, porque Nintendo ya tiene muchos años navegando con dos consolas a la vez, y eso es lo que le ha permitido aguantar fracasos como Wii U y GameCube. Sí, exacto. Pero bueno. Y algo que no mencionamos, pero creo que eso muestra mucho del estudio que está ahorita, que es Ubisoft. Sí. Ubisoft. Es como... Miren, Assassin's Creed, seamos honestos, son muy divertidos, sí, pero son muy repetitivos. Son muy repetitivos. Hace años que ya perdió para mí totalmente la gracia de la historia o continuar. Que sí, yo soy de esos jugadores hipster que juega por la historia, no por un multijugador en sí, sino que me cuenten una historia bien estructurada que me guste. Y los Assassin's Creed para mí perdieron mucho de esa historia después del 3. Algo. Exacto. Que el modo de juego es súper divertido. Pero pues sí, Ubisoft, pues se dice que a lo mejor va a haber un Watch Dogs 3, lo cual pues sería interesante. Yo jugué el 1, pero también nada especial. El 2 también tuvo muchos problemas. Y pues se menciona más Watch Dogs 3, otro Assassin's, o... bueno, el Tom Clancy ya salió. Estaría bueno The Division. Un nuevo Rayman. Sería muy interesante. Sería bueno. Pero también, o sea, para mí, y eso es lo malo, que muestra mucho el estado de los videojuegos actualmente, y no solamente de los videojuegos, sino creo que estamos en una etapa cultural así, que sería interesante abordarlo o analizarlo, que estamos en una etapa donde hay puras secuelas de las obras ya existentes, o hay puros remakes de las obras que marcaron época, y hay muy pocas, bueno, mainstream voy a decir, obviamente siempre buscando puedes encontrar, pero hay muchas propiedades intelectuales originales actualmente. Sí, es verdad. Yo digo que este tema de los remakes tiene sus claroscuros, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero me encantaría que habláramos más de este tema en un episodio siguiente, Juanfran. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Muy bien. La puerta está abierta para ti y pues con esto nos despedimos. Gracias por haber estado aquí, Juanfran. Fue muy, muy interesante el haber platicado un ratillo contigo de las cosas que nos apasionan aquí a todos. Y pues nada, nos despedimos. ¿Algún saludo que quieras mandar?
sí, el día de hoy, pues cumpleaños mi novia Maripaz. Que sé que cuando programa salga ya va a ser viernes. Pero pues hoy que es 27 de mayo, cumpleaños. Entonces saludos hasta Porto. Que se la pase muy chingón. Hasta Brasil. Entonces, y pues nada, un gusto estar aquí. Y pues ya veremos en otro capítulo. Muy bien, muchas gracias. Vale.